Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y esto es Lectura en Voz Alta. Hoy continuamos leyendo Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Antes quisiera agradecerles a los suscriptores que dejaron sus comentarios de apoyo en el video anterior ante esta noticia que les comenté sobre la situación del canal. Muchas gracias por el apoyo. Por el momento solo puedo tratar con YouTube y platicar a ver si las cosas se solucionan. Pero muchas gracias a esas personas que se tomaron el tiempo de dejar ahí sus buenas intenciones. Bueno, dicho esto, comencemos. Capítulo 20. Para evitar el peligro de que esta amenaza se cumpliera, el señor Linton me encargó que llevara al niño a su casa, temprano, en el caballito de Catalina, y me dijo: «Como ahora no tendremos ninguna influencia en su destino, ni buena ni mala, no debemos decir a mi hija a dónde se ha ido. En adelante no podrá tratarse con él. Luego es mejor para ella que ignore su proximidad. No sea que se ponga inquieta y ansiosa por visitar las cumbres. Simplemente dígale que su padre le ha mandado a buscar repentinamente y que se ha visto obligado a dejarnos». Linton no tenía ninguna gana de levantarse de la cama a las 5 de la mañana y se asombró cuando le dijeron que tenía que prepararse para seguir su camino. Pero suavicé el asunto diciéndole que iba a pasar una temporada con su padre, el señor Heathcliff, que deseaba mucho verle y que no quería retrasar esta satisfacción hasta que estuviera repuesto de su último viaje. «¿Mi padre?», preguntó con extraña perplejidad. «Mamá no me dijo nunca que tenía padre. ¿Dónde vive? Prefiero quedarme con el tío». «Vive a corta distancia de la granja, justo detrás de esas colinas, no tan lejos que no pueda usted venir aquí andando cuando esté fuerte. Tiene que estar contento de ir a su casa. Debe intentar quererle, como quiso a su madre. Entonces él le querrá a usted». «¿Por qué no he oído hablar de él antes? ¿Por qué él y mamá no vivían juntos como hacen las demás personas?» «Él tenía asuntos que atender en el norte y la salud de su madre requería residir en el sur». ¿Y por qué mamá no me habló de él?», insistió el niño. «Ella a menudo me hablaba del tío y aprendí a quererle desde hace mucho tiempo. ¿Cómo voy a querer a papá si no le conozco?» «Todos los niños quieren a sus padres. Su madre quizá pensó que usted querría irse con él si lo mencionaba muy a menudo. Démonos prisa. Un paseo a caballo tempranito en una mañana tan hermosa es preferible a una hora más de sueño». «¿Va a venir ella con nosotros, la niña que vi ayer?» «Ahora no». «¿Y el tío?» «No, yo le acompañaré». Linton se volvió a hundir en la almohada, entre reflexivo y adormilado. «No quiero ir sin el tío», dijo al fin. «No sé a dónde quiere llevarme». Intenté persuadirle de que es malo mostrar desgana por conocer al padre, pero aún así se resistía obstinadamente a vestirse. Tuve que llamar en mi auxilio a mi amo para que le obligara a salir de la cama. La pobre criatura partió al fin con algunas ilusorias promesas de que su ausencia sería corta, y que el señor Linton y Katy le visitarían, y otras igualmente sin fundamento que yo inventaba y repetía a intervalos durante el camino. Al poco rato el aire puro de olor a brezo, el sol brillante y el suave trotecillo de Minnie aliviaron su desgana. Empezó a hacerme preguntas referentes a su nueva casa y sus habitantes, con gran interés y vivacidad. «¿Es Cumbres Borrascosas un lugar tan agradable como la granja de los tordos?», preguntó, volviéndose para echar la última mirada al valle, del que subía una ligera neblina que formaba aborregadas nubes en el borde del cielo azul. «No está tan cubierto de árboles y no es tan grande, pero se puede ver un paisaje precioso todo alrededor, y el aire es más sano para usted, más puro y más seco.
Quizá considere al principio que el edificio es viejo y sombrío, pero es una casa muy respetable, la segunda de la comarca, y podrá dar unos paseos tan bonitos por los páramos. Hareton Earnshaw, este es el otro primo de la señorita Cathy y de usted, en cierto modo, le mostrará los sitios más bonitos, y puede traer un libro cuando haga bueno, y de un verde hueco hacer su estudio, y de vez en cuando su tío se le puede juntar en el paseo, porque él con frecuencia pasea por las colinas. ¿Y cómo es mi padre? ¿Es tan joven y guapo como es el tío? Es tan joven como él, pero tiene el pelo y los ojos negros, su aspecto es más serio, es más alto y más grande en conjunto. Quizá no le parezca tan cariñoso y amable al principio, porque no es su estilo. Sin embargo, procure ser amable y sincero con él, y naturalmente él le querrá más que cualquier tío, porque usted es su hijo. ¿Pelo y ojos negros?, musitó Linton. No me lo puedo imaginar. Entonces no me parezco a él, ¿no es verdad? No mucho, contesté. Ni pizca, pensé, contemplando con pena la blanca tez y la esbelta figura de mi compañero, con sus enormes ojos lánguidos, los ojos de su madre, pero sin vestigios de su chispeante expresión, excepto si los encendía por un momento una irritabilidad morbosa. Qué raro que no viniera nunca a vernos a mamá y a mí. ¿Me ha visto alguna vez? Si me ha visto debía yo ser muy pequeño. No recuerdo nada de él. Bien, caballero, dije, 300 millas es una larga distancia, y 10 años parecen de distinta longitud a una persona mayor, comparando con lo que son para usted. Es probable que el señor Heathcliff se propusiera ir un verano y otro, pero nunca encontrara la oportunidad conveniente, y ahora es demasiado tarde. No le moleste con preguntas sobre este asunto, porque a él le perturbaría, y no para bien. El chico estuvo del todo absorto en sus propios pensamientos el resto del viaje, hasta que nos paramos ante la verja del jardín de la granja. Yo le miré para captar en su rostro sus impresiones. Inspeccionó las esculturas de la fachada y las ventanas bajas, los dispersos arbustos de grosella, los retorcidos abetos con solemne intensidad y movió la cabeza. Sus sentimientos íntimos no aprobaban en absoluto el exterior de su nueva morada, pero tuvo la prudencia de posponer sus quejas. Podría el interior compensar. Antes de que él descabalgara, fui y abrí la puerta. Eran las 6:30. La familia acababa de desayunar. La criada estaba recogiendo y limpiando la mesa. José, de pie junto a la silla de su amo, le estaba contando una historia referente a la cojera de un caballo, y Hareton se preparaba para salir al campo del heno. «Hola, Nelly», gritó el señor Heathcliff cuando me vio. «Me temí que tendría que ir yo mismo a buscar lo que es mío. Lo has traído, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que podemos hacer de él». Se levantó y a zancadas se dirigió a la puerta. Hareton y José le siguieron boquiabiertos de curiosidad. El pobre Linton echó una mirada de susto por los rostros de los tres. «Seguro», dijo José después de una seria inspección. «¿Qué le ha cambiado, amo, por su niña?» Heathcliff, habiendo mirado a su hijo fijamente, desconcertándole hasta darle escalofríos, soltó una despectiva carcajada. «Dios mío, qué belleza, qué niño más precioso y encantador», exclamó. «¿Has sido criado con caracoles y leche agria, Nelly? Maldita sea mi alma, esto es peor de lo que me esperaba. Y el diablo bien sabe que no me había hecho ilusiones». Le dije al tembloroso y aturdido niño que desmontara y que entrase. No entendió del todo el significado de las palabras de su padre, o si se dirigían a él. Es más, no estaba ni siquiera seguro de que ese horrible y sarcástico extraño personaje fuera su padre, pero se agarró a mí con creciente temblor. Y al tomar asiento el señor Heathcliff y decirle
Ven aquí. Escondió su cara en mi hombro y lloró. Basta, basta, dijo Heathcliff. Alargó una mano y le arrastró bruscamente entre sus rodillas. Luego le levantó la cabeza por el mentón y dijo: Nada de tonterías, no te vamos a hacer daño, Linton. Ese es tu nombre, ¿verdad? Le quitó la gorra y echó hacia atrás sus espesos rizos rubios. Palpó sus flacos brazos y sus deditos. Durante este examen, Linton cesó de llorar y levantó sus grandes ojos azules para inspeccionar al que le inspeccionaba. ¿Me conoces?, preguntó Heathcliff, una vez cerciorado por sí mismo de que todos sus miembros eran igualmente frágiles y débiles. No, dijo Linton con una mirada de vago temor. Habrás oído hablar de mí, supongo. No, replicó de nuevo. No, qué ignominia para tu madre no haber despertado tu filial afecto hacia mí. Tú eres mi hijo, y yo te lo digo, y tu madre era una malvada zarrapastrosa por dejarte en la ignorancia de qué suerte de padre tú poseías. Y ahora no hagas muecas ni te sonrojes, aunque ya es algo ver que no tienes la sangre blanca. Has de ser buen chico y cuidaré de ti. Nelly, si estás cansada, siéntate. Si no, vuélvete a casa. Supongo que contarás al tonto de la granja todo lo que oyes y ves. Esta criatura no se asentará mientras tú estés por aquí. Bien, repliqué. Espero que será bueno con el niño, señor Heathcliff, o no lo tendrá usted mucho tiempo. Es el único pariente que usted va a conocer en el ancho mundo. Recuerde. Seré muy bueno con él, no tengas miedo, dijo riendo. Solo que nadie más debe ser bueno con él. Estoy celoso de monopolizar su cariño. Y para empezar mi bondad, José, tráele al niño algo de desayunar. Y tú, Hareton, cachorro infernal, vete a tu trabajo. Sin él, añadió cuando se fueron. Mi hijo es el futuro heredero de la granja de los tordos, y no quiero que muera hasta no estar seguro de que soy su sucesor. Además, él es mío, y quiero el triunfo de ver a mi descendiente como el señor de sus bienes. Mi hijo arrendando a los suyos las tierras de sus padres para cultivarlas por salarios. Esta es la única consideración que me hace soportar a este crío, al que detesto y odio por los recuerdos que me trae. Pero esta consideración basta. Estará tan seguro conmigo y tan cuidadosamente asistido como tu amo atiende a su hija. Tengo una habitación arriba amueblada para él en bonito estilo. He encontrado a un preceptor para que venga 3 veces por semana, desde 20 millas de distancia, para enseñarle lo que quiera aprender. He ordenado a Hareton que le obedezca. De hecho, he arreglado todo con la intención de preservar lo que haya en él de superior y de caballero por encima de los que le rodean. Sin embargo, lamento que él valga tan poco la pena. Si yo deseaba una bendición en el mundo, era encontrar en él un objeto digno de orgullo, y estoy muy decepcionado con este desgraciado llorón de cara pálida. Mientras hablaba, volvió José con un tazón de porridge y lo puso delante de Linton. Le daba al niño vueltas a aquel comistrajo familiar con mirada de aversión y afirmó que no podía comerlo. Vi que el viejo criado compartía en muy buena parte el desprecio de su amo por el niño, aunque estaba obligado a retener el sentimiento en su corazón, porque claramente Heathcliff quería que sus subordinados le trataran con respeto. ¿Que no lo puede comer?, repitió mirando de cerca la cara de Linton y bajando la voz a un murmullo por miedo a que le oyeran. Mi amo Hareton nunca comió otra cosa cuando era pequeño, y lo que es bueno para él es bueno para usted, yo creo. No quiero comerlo, contestó Linton con brusquedad. Llévatelo. José cogió el alimento con indignación y nos lo trajo. ¿Qué hay de malo en este plato?, preguntó metiendo la bandeja bajo las narices de Heathcliff.
¿Qué tiene que haber?, dijo. Pues el melindroso niño dice que no puede comerlo. Supongo que tiene razón. Su madre era igual. Éramos demasiado sucios para sembrar el trigo con que hacer su pan. No me mientes a su madre, dijo el amo enfadado. Trae algo que pueda comer, eso es todo. ¿Qué es su comida habitual, Nelly? Yo sugerí leche hervida o té. El ama de llaves recibió orden de que se le preparara. Bueno, pensé, el egoísmo del padre puede contribuir a este mimo. Se da cuenta de su delicada constitución y de la necesidad de tratarle con tolerancia. Consolaría al señor Linton al comunicarle el sesgo que ha tomado el humor de su cuñado. Sin excusa para entretenerme más tiempo, me escabullí hacia la puerta, mientras Linton rechazaba tímidamente los avances amistosos de un perro pastor. Pero estaba demasiado alerta para que se le engañara. Al cerrar la puerta, oí un grito y la frenética repetición de las palabras: «¡No me dejes! ¡No quiero estar aquí! ¡No quiero estar aquí!». Entonces el pestillo se levantó y cayó. No le dejaron salir. Monté en Minnie, la puse al trote, y así terminó mi breve tutela. Capítulo 21. Triste fue el trabajo que nos dio Catalina aquel día. Se levantó alegre, ansiosa de juntarse con su primo, pero tales apasionadas lágrimas y lamentos siguieron a la noticia de su partida, que el mismo Edgar se vio obligado a consolarla afirmando que volvería pronto. Añadió, sin embargo: «Si lo consigo». Y de esto no había esperanza. Esta promesa apenas la tranquilizó, pero el tiempo pudo más. Aunque a veces le preguntaba a su padre cuándo volvería Linton, antes de que ella le viera de nuevo, sus facciones se habían difuminado tanto en su memoria que no le reconoció. Si por casualidad encontraba al ama de llaves cuando iba a mis asuntos a Gimmerton, acostumbraba a preguntarle qué tal iba el joven Linton, porque vivía tan recluido como Catalina y no se le veía nunca. Por lo que ella me contaba, pude deducir que continuaba con tan mala salud y que era un fastidioso residente. Dijo que el señor Heathcliff parecía desagradarle cada vez más y peor, aunque se esforzaba por ocultarlo. El sonido de su voz le era antipático, y no soportaba estar sentado en la misma habitación muchos minutos seguidos. Apenas conversaban. Linton aprendía sus lecciones y pasaba las tardes en una pequeña estancia que llamaba el gabinete, o todo el día en la cama porque constantemente cogía toses o enfriamientos o dolores o males de todo tipo. «Yo nunca conocí a una criatura tan débil de espíritu», añadió la mujer, «ni una tan preocupada de sí misma. Protesta continuamente si dejo la ventana abierta un poco tarde. Es mortal una ráfaga de aire de la noche. Tiene que tener fuego en el rigor del verano. La pipa de tabaco de José es veneno. Tiene que tener siempre caramelos y golosinas y siempre leche en todo momento, sin preocuparse de que el resto de nosotros la tenemos racionada en invierno. Y allí está sentado, envuelto en su abrigo de pieles, en su silla junto al fuego, y alguna tostada y agua u otra porquería a su alcance para sorber. Si Hareton por compasión viene a entretenerle, Hareton, aunque rudo, no es malo, seguro que se separan el uno maldiciendo y el otro llorando. Yo creo que al amo le encantaría que Earnshaw le diera una buena paliza, si no fuera su hijo, y estoy segura de que estaría dispuesto a echarle de casa si supiera la mitad de los mimos que se da a sí mismo, pero no se pone en peligro de esta tentación. Nunca entra en el gabinete, y si acaso Linton muestra sus rarezas en la casa donde él está, le manda arriba al momento. Adiviné por este relato que la total falta de afecto había hecho al joven Heathcliff egoísta y desagradable, si no lo era ya originariamente. Mi interés por él en consecuencia decayó, aunque aún me conmovía un sentimiento de dolor por su suerte,
y un deseo de que le hubieran dejado con nosotros. El señor Linton me animaba a obtener información. Yo creo que pensaba mucho en él, y hubiera corrido algún riesgo por verle. Me dijo que preguntara al ama de llaves si iba alguna vez al pueblo. Me dijo ésta que solo 2 veces a caballo acompañando a su padre, y las 2 veces aparentó quedar destrozado durante los 3 o 4 días siguientes. Esta ama de llaves les dejó, si recuerdo bien, 2 años después de haber llegado el niño, y otra que no conocía fue su sucesora y vive todavía allí. El tiempo transcurría en la granja tan plácidamente como antes, hasta que la señorita Cathy cumplió los 16 años. En el aniversario de su nacimiento no mostrábamos regocijo alguno, porque era también el de la muerte de mi última señora. Su padre pasaba el día invariablemente en la biblioteca y al atardecer se iba andando hasta el cementerio de Gimmerton, en donde con frecuencia se quedaba hasta pasada la medianoche. Por lo tanto, Catalina quedaba obligada a divertirse por sus propios medios. Este 20 de marzo fue un hermoso día de primavera. Cuando su padre se había retirado, bajó mi señorita vestida como para salir, y dijo que había pedido permiso para dar un paseo por los márgenes de los páramos conmigo, que el señor Linton se lo había dado, si no nos alejábamos mucho y volvíamos antes de 1 hora. «Date prisa, Elena», dijo, «ya sé a dónde quiero ir, donde se han aposentado una bandada de cercetas. Quiero ver si ya han hecho sus nidos». «Eso debe estar muy lejos, no se crían en el borde del páramo». «No, no está lejos. Yo he ido muy cerca con papá». Me puse la capota y salimos sin pensar más en el asunto. Ella saltaba delante de mí y volvía a mi lado, y se alejaba otra vez como un pequeño galgo. Al principio yo tenía bastante entretenimiento escuchando cantar a las alondras aquí y allá, y disfrutando del sol agradable y templado, y mirando a mi niña, a mi encanto, con sus rizos dorados, flotando sueltos hacia atrás, y sus mejillas brillantes, tan suaves y puras en su florecer como una rosa silvestre, y sus ojos radiantes de sereno placer. Era una criatura feliz y un ángel por aquellos días. Lástima que no estuviera satisfecha. «Bien», dije, «¿dónde están sus pájaros? Ya debiéramos estar allí. La verja del parque de la granja está ahora muy atrás». «Un poco más lejos, solo un poco más lejos, Elena». Esta era su constante respuesta. «Sube a aquella loma, pasa a aquella ladera, y cuando llegues al otro lado ya habré yo hecho que se levanten los pájaros». Pero había tantas lomas y laderas que subir y que pasar que al fin empecé a estar cansada, y le dije que teníamos que detenernos y retroceder. La llamé, porque se me había adelantado mucho trecho y no me oía, o no le importaba porque continuaba saltando, y tuve que seguirla. Finalmente desapareció en una hondonada, y antes de que yo volviese a verla, estaba 2 millas más cerca de Cumbres Borrascosas que de su propia casa, y vi 2 personas que la detenían. Una de ellas, estaba convencida, era el mismo Heathcliff. Habían cogido a Catalina en el acto de pillar o por lo menos de ir en busca del nido de pájaros. Las cumbres eran propiedad de Heathcliff y estaba reprendiendo al cazador furtivo. «Ni he cogido ni he encontrado ninguno», dijo ella mientras yo me afanaba por alcanzarles y extendía sus manos para corroborar su afirmación. «No pensaba cogerlos. Papá me dijo que había muchos aquí, y yo quiero ver los huevos». Heathcliff me miró con maléfica sonrisa, expresando que la conocía, y por consiguiente su malquerencia hacia ella, y le preguntó quién era su papá. «El señor Linton, de la granja de los tordos», contestó ella. «Ya pensé que no me conocía. De lo contrario no me hubiera hablado así». «Usted supone, entonces, que su papá es muy querido y respetado», dijo sarcásticamente. «¿Y quién es usted?»,
preguntó Catalina, mirando con curiosidad al interlocutor. A este hombre le he visto antes. ¿Es su hijo? Señaló a Hareton, que no había cambiado nada, solo aumentado en volumen y fuerza. En estos 2 años añadidos a su edad, aparentaba ser tan torpe y tosco como siempre. Señorita Katy, interrumpí, habrán pasado dentro de poco 3 horas y no 1 desde que salimos. Tenemos que volver. No, este hombre no es mi hijo, contestó Heathcliff empujándome hacia un lado. Pero tengo uno, que también habrá visto. Y aunque el ama tiene prisa, creo que a las 2, a usted y a ella, les vendría bien descansar un poco. Llegarán antes descansadas. Nada más dar la vuelta a este montículo de brezos está mi casa, en la que tendrá una amable acogida. Susurré a Catalina que no debía, bajo ningún concepto, acceder a esa invitación. Era inútil. ¿Por qué?, me preguntó en voz alta. Estoy cansada de correr y el suelo está húmedo, y no me puedo sentar aquí. Vamos, Elena. Además dice que he visto a su hijo. Creo que está equivocado, pero me imagino dónde vive, en aquella granja que visité viniendo del Roquedal de Penistone, ¿verdad? Sí, vamos, Nelly, cállate la boca. Será un regalo para ella ver nuestra casa. Hareton, adelántate con la niña. Tú vas conmigo, Nelly. No, ella no va a ir a semejante sitio, grité, luchando por soltar mi brazo que él había cogido. Pero la niña, dando la vuelta a la loma a toda velocidad, estaba ya casi en el umbral. Su designado compañero no pensó en escoltarla, se escurrió por un camino lateral y desapareció. Señor Heathcliff, esto está muy mal. Usted sabe que no intenta nada bueno. Verá a Linton y todo lo contará tan pronto como volvamos, y yo seré la culpable. Yo quiero que vea a Linton. Estos días tiene mejor aspecto. No está siempre para que le vean. Pronto la convenceremos de que mantenga la visita en secreto. ¿Qué daño hay en ello? El daño está en que su padre me odiaría si descubriera que yo he permitido que la niña entrara en su casa, y estoy convencida de que tiene usted alguna mala intención al animarla a que lo haga. Mi intención es buenísima. Te voy a informar de todo su alcance, que los 2 primos se enamoren y se casen. Yo actúo generosamente con tu amo. Su chiquilla no tiene futuro. Si secunda mis deseos, sería designada al punto coheredera con Linton. Si Linton muriera, su vida es muy precaria. Catalina sería la heredera. No, no lo sería. No hay cláusula en el testamento que lo asegure. Su propiedad vendría a mí, pero para evitar disputas deseo esta unión y estoy resuelto a llevarlo a cabo. Y yo estoy resuelta a que ella no vuelva a acercarse a su casa conmigo, contesté mientras llegábamos a la verja donde Katy esperaba a que llegáramos. Heathcliff me mandó que me callara, y precediéndonos por el sendero, se apresuró a abrir la puerta. La joven le echó varias miradas como si no pudiera decidirse sobre qué pensar de él exactamente. Ahora él sonreía cuando se encontraba con sus ojos y suavizaba la voz al dirigirse a ella, y yo fui tan tonta que me imaginé que acaso el recuerdo de su madre le haría desistir de desearle ningún mal. Linton estaba junto al hogar. Había estado paseando por los campos. Traía la gorra puesta y estaba llamando a José para que le trajera zapatos secos. Era bastante alto para su edad. Todavía le faltaban unos meses para los 16 años. Sus facciones eran bonitas aún, sus ojos y su cutis más brillantes de lo que recordaba, aunque con un lustre pasajero prestado por un aire saludable y un sol benéfico. ¿Quién es este?, preguntó Heathcliff volviéndose a Katy. ¿Puedes decirlo? ¿Su hijo?, dijo la niña después de mirar con cierta duda al uno y luego al otro. Sí, pero ¿es esta la primera vez que le ve? Piense, qué poca memoria.
Linton, ¿no te acuerdas de tu prima con la que tanto nos fastidiaste porque la querías ver? ¿Qué, Linton?, gritó ella, iluminándose en una alegre sorpresa al oír el nombre. ¿Este es el pequeño Linton? Es más alto que yo. ¿Eres Linton? El joven se acercó y se dio a conocer. Ella le besó con cariño y se miraron asombrados del cambio que el tiempo había hecho en el físico de ambos. Catalina había alcanzado su plena estatura. Su figura era a la vez gordezuela y esbelta, flexible como el acero, y todo su aspecto chispeante de salud y viveza. El de Linton y sus movimientos eran muy lánguidos, y todo su físico en extremo frágil, pero había una gracia en sus maneras que mitigaba estos defectos y no le hacía desagradable. Después de cambiar numerosas muestras de cariño, se dirigió su prima al señor Heathcliff, que se había quedado junto a la puerta y dividía su atención entre los objetos de dentro y los que había fuera. Esto es, aparentando observar los últimos y en realidad fijándose solo en los primeros. «Es usted mi tío, pues», gritó ella acercándose para besarle. «Ya me pareció que me agradaba, aunque se enfadó conmigo al principio. ¿Por qué no nos visita en la granja con Linton? ¿Vivir estos años en tan cercana vecindad y no vernos nunca? Qué raro. ¿Por qué ha hecho eso?» La visité 1 o 2 veces, demasiadas, antes de que naciera. Diablos, si tienes más besos disponibles, dáselos a Linton. A mí es un desperdicio. «¡Qué mala eres, Helena!», exclamó Catalina, corriendo para ser yo la siguiente a quien atacar con sus profusas caricias. «¡Qué mala querer prohibirme entrar aquí! Pero yo en el futuro daré este paseo todas las mañanas. ¿Puedo, tío? ¿Y alguna vez traer a papá? ¿No estará contento de vernos?» «Desde luego», replicó el tío con una mueca mal reprimida, como resultado de la profunda aversión a los dos propuestos visitantes. «Pero espera», continuó volviéndose a la joven. «Ahora que pienso en ello, es mejor que te lo diga. El señor Linton tiene un prejuicio contra mí, porque peleamos una vez en nuestra vida con ferocidad anticristiana, y si tú le cuentas que vienes aquí, te prohibirá del todo tus visitas. Por lo tanto, no debes mencionárselo, a no ser que no te importe no ver a tu primo de aquí en adelante. Tú puedes venir si quieres, pero no se lo digas». «¿Por qué pelearon?», preguntó Catalina bastante alicaída. Él creyó que era demasiado pobre para casarme con su hermana, y se enfadó porque me dio su mano. Su orgullo fue herido y nunca me lo perdonará. «Eso está mal. Algún día se lo diré. Pero Linton y yo no tenemos nada que ver en su pelea. Yo no vendré aquí, pues, que venga él a la granja». «Está demasiado lejos para mí. Andar 4 millas me mataría. No, que venga la señora Catalina de vez en cuando, no cada mañana, pero sí 1 o 2 veces por semana». El padre echó a su hijo una mirada de profundo desprecio. «Me temo, Nelly, que mi esfuerzo será inútil. La señorita Catalina, como este tonto la llama, descubrirá lo que vale y le mandará al diablo. Si hubiera sido Hareton, ¿no sabes que 20 veces al día envidio a Hareton con toda su degradación? Le hubiera querido al chico si hubiera sido otro. Creo que está libre de que ella se enamore. Incitaré a Hareton contra esta vil criatura, a menos que esto le espabile. Calculamos que apenas durará hasta los 18 años. Mal haya este insípido crío. Está preocupado en secarse los pies y ni la mira. Linton». «Sí, padre», contestó el chico. «¿No tienes nada por aquí que mostrarle a tu prima? ¿Un conejo o un nido de comadrejas? Llévatela al jardín antes de cambiarte los zapatos y al establo a ver tu caballo». «¿Prefieres quedarte aquí sentada?», preguntó Linton, dirigiéndose a Katy en un tono que expresaba pereza de moverse. «No sé»,
replicó ella, echando una anhelante mirada a la puerta y evidentemente deseosa de estar activa. Él se quedó sentado y se acurrucó aún más cerca del fuego. Heathcliff se levantó y se fue a la cocina, de allí al patio y llamó a Hareton. Este contestó, y al poco rato ambos entraron. El joven se había lavado, según se notaba por el brillo de sus mejillas y su pelo mojado. «Quiero preguntarte una cosa, tío», dijo Catalina, recordando la afirmación del ama de llaves. «Este no es mi primo, ¿verdad?» Sí, es el sobrino de tu madre. ¿No te gusta? Catalina quedó azorada. ¿No es un chico guapo? La incivil criatura de puntilla susurró algo al oído de Heathcliff. Este se rió. Hareton ensombreció su semblante, y me di cuenta de que era muy sensible a supuestos desaires, y que desde luego tenía una vaga noción de su inferioridad, pero su amo o guardián disipó su ceño diciendo: Tú serás nuestro favorito, Hareton. Ella dice... ¿Qué era? Bien, algo muy halagador. Vete con ella a dar una vuelta a la granja. Compórtate como un caballero, recuerda. No digas palabras feas, no la mires fijamente cuando ella no te mira, y estate listo a apartar tu rostro cuando ella lo haga. Al hablar, di tus palabras lentamente, y no te metas las manos en los bolsillos. Vete y entretenla lo mejor que sepas. Él miró a la pareja al pasar por la ventana. Earnshaw tenía la cara del todo separada de la de su compañera. Parecía estudiar el conocido paisaje con el interés de un extraño o de un artista. Catalina le echó una ligera mirada que expresaba cierta admiración. Ella entonces se puso a descubrir objetos de interés por su cuenta, saltando alegremente y a canturrear una melodía para suplir la falta de conversación. Le he atado la lengua, observó Heathcliff. No aventurará una sola sílaba en todo el tiempo. Nelly, me recuerdas a su edad, no, unos años más joven. ¿Era tan estúpido, tan reseco como dice José? Peor, porque era más taciturno. Me complazco en él, continuó pensando en voz alta. Has satisfecho mis esperanzas. Si hubiera nacido tonto, yo no disfrutaría ni la mitad. Pero no es tonto, y puedo entender todos sus sentimientos, habiéndolos sentido yo mismo. Yo sé lo que sufre ahora, por ejemplo, exactamente, aunque es el mero principio de lo que sufrirá, y él no podrá salir nunca del abismo de su tosquedad e ignorancia. Yo le he llevado más lejos y más bajo que lo que el bellaco de su padre aseguró para mí, porque él está orgulloso de su brutalidad. Le he enseñado a despreciar todo lo que no es puramente animal como estúpido y débil. ¿No crees que Hindley estaría orgulloso de su hijo si le viera? Casi tan orgulloso como yo lo estoy del mío. Pero hay una diferencia. El uno es oro puesto como losas de pavimento, el otro es la lata bruñida para imitar un servicio de plata. El mío no tiene nada de valioso, pero yo habré tenido el mérito de hacerle ir tan lejos como su pobre metal permita. El suyo tiene primerísimas cualidades y se han perdido, lo que es peor que ser inútiles. Yo no tengo nada que lamentar. Él tendrá más de lo que nadie sabe, excepto yo, y lo mejor de todo es que Hareton me es endiabladamente adicto. Tienes que confesar que en esto he vencido a Hindley. Si el bellaco muerto se levantara de su tumba para recriminarme las maldades hechas a su vástago, tendría el regocijo de ver que dicho vástago le mataba de nuevo, indignado de que se hubiera atrevido a injuriar al único amigo que tiene en el mundo. Heathcliff soltó una endiablada risa ante esta idea. No contesté porque no esperaba contestación. Mientras tanto, nuestro joven compañero, que estaba demasiado separado de nosotros para oír lo que se decía, empezó a mostrar síntomas de incomodidad.
probablemente arrepentido de haberse negado a sí mismo el placer de la compañía de Catalina por miedo a cansarse. Su padre notó sus miradas inquietas vagando hacia la ventana y que su mano irresoluta se extendía hacia su gorra. «Levántate, chico perezoso», exclamó con fingida cordialidad. «Vete detrás de ellos. Están en la esquina junto a las colmenas». Linton hizo acopio de energías y dejó el hogar. El pestillo estaba abierto, y cuando salió, yo oí a Catalina que preguntaba a su insociable compañero qué era la inscripción sobre la puerta. Hareton miró hacia arriba y se rascó la cabeza como un verdadero patán. Es un condenado letrero. No lo puedo leer. ¿No lo puedes leer? Yo sí puedo. Está en inglés, pero quiero saber por qué está ahí. Linton soltó una risita, primer signo de alegría que mostraba. «No sabe leer», dijo a su prima. «¿Podrías creer en la existencia de tan colosal zopenco?» ¿Está en su sano juicio?, preguntó la niña seriamente. ¿O es tonto? ¿No está bien? Le he hecho 2 preguntas ahora, y cada vez puso tal cara de estúpido que creo que no me entendió, y yo apenas le entiendo, la verdad. Linton repitió su risa y miró a Hareton de un modo burlón. Este no parecía en ese momento estar con el entendimiento muy claro. «No es más que pereza, ¿no es así, Earnshaw? Mi prima se imagina que eres un idiota. Ahí tienes la consecuencia de despreciar el aprender de los libros, como tú dices. ¿Te has dado cuenta, Catalina, de la horrible pronunciación de la región de York que tiene?» «Bien, ¿y para qué demonios sirve?», gruñó Hareton, más dispuesto a contestar a su habitual compañero. Iba a seguir, pero los 2 jóvenes estallaron en un ataque de risa. Mi atolondrada señorita estaba encantada al descubrir que esa manera de hablar podía ser tema de diversión. «¿Y dónde está la utilidad del diablo en esa frase?», rió Linton entre dientes. «Papá te ordenó que no dijeras palabras feas, y no puedes abrir la boca sin decir alguna. Intenta comportarte como un caballero. Anda». «Si tú no fueras más una niña que un chico, te derribaría ahora mismo de un puñetazo, miserable piltrafa», replicó el enfadado patán retirándose, mientras su cara ardía de ira y de mortificación, porque era consciente de que le habían insultado y no sabía cómo tomarlo. Heathcliff, que había oído la conversación tan bien como yo, sonrió al ver que se iba, pero enseguida echó una mirada de singular aversión a la petulante pareja que se quedó charlando en el umbral. El chico lo bastante animado mientras comentaba los defectos y deficiencias de Hareton y contando anécdotas de su conducta, y la niña saboreaba sus impertinentes y rencorosos dichos sin considerar la maldad que evidenciaban. Me empezó a desagradar Linton, más que a inspirar compasión, y excusé a su padre hasta cierto punto por el desprecio que le tenía. Estuvimos hasta la tarde. No pude llevarme antes a Katy. Por fortuna, mi amo no había salido de su habitación y permaneció ignorante de nuestra prolongada ausencia. De regreso a casa hubiera querido iluminar a mi niña respecto al carácter de las personas que acabábamos de dejar, pero se le metió en la cabeza que yo tenía prejuicios en contra de ellas. «Tú te pones al lado de papá, Elena. Tú eres parcial, ya lo sé. De lo contrario no me hubieras engañado durante tantos años con la idea de que Linton vivía muy lejos de aquí. Estoy realmente muy enfadada, solo que como estoy contenta no lo puedo demostrar. Y tú no te vayas de la lengua en cuanto a mi tío. Es mi tío, recuerda, y voy a reñir a papá por haberse peleado con él». Y así continuó hasta que abandoné mi propósito de convencerla de su error. No mencionó su visita esa noche, porque no vio a su padre. Al día siguiente salió todo, aumentando mi disgusto, pero no lo lamentaba gran cosa. Pensé que la carga de dirigir y aconsejar a la niña sería soportada con más eficacia por él que por mí.
pero él era demasiado tímido en dar razones satisfactorias para su deseo de evitar todo trato con las gentes de las cumbres, y a Catalina le gustaba tener las buenas contra todo obstáculo que hostigara su mimada voluntad. «Papá», exclamó después de darle los buenos días, «adivina a quién vi ayer en mi paseo por los páramos». «Ah, papá, te sobresaltas. No has hecho bien, ¿verdad? Yo vi... Pero escucha, y sabrás cómo te descubrí. Y a Elena, que está de acuerdo contigo. Y aún fingías tenerme lástima, cuando yo tenía esperanza, siempre decepcionada respecto a la vuelta de Linton». Catalina hizo a mi amo un fiel retrato de la excursión y sus consecuencias, y aunque éste me echó más de una mirada de reproche, no dijo nada hasta que terminó. Entonces se le acercó y le preguntó si ella sabía por qué le había ocultado la proximidad de Linton. ¿Podía pensar que era para negarle un placer que podía disfrutar sin daño? «Es porque aborreces al señor Heathcliff». «Entonces, ¿tú crees que atiendo más a mis propios sentimientos que a los tuyos, Katy?» «No, no es porque aborrezco al señor Heathcliff, sino porque él me aborrece a mí. Y es un hombre diabólico que se deleita haciendo daño y arruinando a aquellos que odia, si le dan la más ligera oportunidad. Yo sabía que tú no podías mantener una relación con tu primo sin entrar en contacto con él, y yo sabía que él te iba a detestar por mi causa. Por eso, por tu bien y nada más, tomé la precaución de que tú no te vieras con tu primo. Tenía la intención de explicarte esto cuando fueras un poco mayor, y ahora lamento haberlo demorado». «Pero el señor Heathcliff estuvo muy cordial, papá», observó Catalina, no del todo convencida. «Y él no objetó que nos viéramos, y dijo que yo podía ir a su casa cuando quisiera, siempre que no te lo dijera, porque tú te habías peleado con él y no le perdonabas haberse casado con la tía Isabela. Y eso es verdad, tú eres el que merece reproche. Él quiere que seamos amigos, por lo menos Linton y yo, y tú no». Dándose cuenta mi amo de que su hija no se iba a creer por su palabra la mala inclinación de su tío político, le hizo un breve esquema de su conducta con Isabela, y cómo Cumbres Borrascosas llegó a ser de su propiedad. No podía soportar hablar mucho tiempo de este asunto, porque aunque hablaba poco de ello, seguía sintiendo por su antiguo enemigo el mismo horror y aborrecimiento que había ocupado su corazón desde la muerte de su esposa. Viviría todavía si no hubiera sido por él. Esa era su constante y amarga reflexión, y a sus ojos Heathcliff era un asesino. La señorita Katy, que no sabía de otras malas acciones que sus leves actos de desobediencia, injusticia o arrebato, debidos a un carácter fuerte o a irreflexión, y que se arrepentía en el mismo día de haberlos cometido, quedó pasmada ante la negrura de un espíritu que podía alimentar y buscar venganza durante años, y deliberadamente seguir sus planes sin conocer el remordimiento. Pareció tan profundamente conmovida y afectada ante esta nueva visión de la humana naturaleza, excluida de sus estudios y de sus ideas hasta ahora, que su padre consideró innecesario proseguir con este asunto. Solo añadió: «Ya sabrás más adelante, querida, por qué yo quiero que evites su casa y su familia. Ahora vuelve a tus quehaceres y diversiones de siempre y no pienses más en ellos». Catalina besó a su padre y se sentó tranquilamente a estudiar sus lecciones durante un par de horas como de costumbre. Luego le acompañó por los campos y todo el día pasó con normalidad. Pero por la noche, cuando la niña se había retirado a su habitación y fui a ayudarla a desnudarse, la encontré llorando de rodillas junto a la cama. «Oh, niña tonta», exclamé, «si tuvieras verdaderas penas, se avergonzaría de desperdiciar una lágrima por esta pequeña contrariedad. No ha tenido nunca ni sombra de verdadero dolor.
Supongamos por un instante que el amo y yo nos muriéramos y usted estuviera sola en el mundo. ¿Qué sentiría entonces? Compare la ocasión presente con un dolor como este y dé gracias de tener una amiga en vez de codiciar más. No lloro por mí, Elena, es por él. Esperaba verme mañana. ¿Y qué desencanto tendrá? Y me esperará y yo no iré. Tontería, ¿se imagina que él ha pensado tanto en usted como usted en él? ¿No tiene a Hareton de compañero? Ni 1 de cada 100 lloraría por perder un pariente al que ha visto 2 veces, 2 tardes. Linton se preguntará cómo ha sido eso, y no volverá a molestarse más por usted. Pero ¿no puedo escribirle una nota para decirle por qué no puedo ir?, preguntó poniéndose de pie. Y solo mandarle esos libros que le prometí. Los suyos no son tan interesantes como los míos, y que deseaba mucho tener cuando le dije lo bonitos que eran. ¿No puedo, Elena? No, desde luego que no, repliqué con decisión. Él le contestará y esto no se acabará nunca. No, señorita Katy, el trato tiene que evitarse del todo. Eso es lo que espera papá, y yo procuraré que así sea. Pero, ¿cómo puede una notita? Empezó de nuevo con cara suplicante. Silencio, no vamos ahora a empezar con sus notas. A la cama. Me echó una mirada maligna, tanto que de momento no le di el beso de buenas noches. La tapé y cerré la puerta muy disgustada, pero me arrepentí a mitad de camino y volví muy callandito, y allí estaba la niña ante la mesa con un papel en blanco delante de ella y un lápiz en la mano que escondió, culpable al entrar yo. No encontrará a nadie que la lleve, Catalina, si la escribe, y por de pronto le apagaré la vela. Puse el apagavela sobre la llama, y al hacerlo recibí un lapo en la mano y un petulante mal genio. La dejé de nuevo y ella echó el cerrojo en uno de sus peores arrebatos de mal humor. La carta se terminó y llegó a su destino por medio de un lechero que venía del pueblo a buscar la leche, pero yo no lo supe hasta un tiempo después. Pasaron las semanas y Katy recuperó su humor, pero se aficionó mucho a ocultarse sola por los rincones, y a menudo, si me acercaba súbitamente mientras leía, se sobresaltaba y se inclinaba sobre el libro, deseosa evidentemente de ocultarlo, y detecté el filo de papeles sueltos que sobresalían de entre las hojas. Cogió también la maña de bajar temprano por la mañana y merodear por la cocina, como si estuviera esperando la llegada de algo. Tenía un cajoncito en el vargueño de la biblioteca en el que se entretenía durante horas y cuya llave tenía buen cuidado de quitar cuando se iba. Un día, mientras ella pasaba revista a ese cajón, observé que los juguetes y chucherías que hacía poco eran su contenido se habían convertido en pedazos de papel doblado. Mi curiosidad y mis sospechas se despertaron, y decidí echar un vistazo a sus misteriosos tesoros. Así, por la noche, cuando ella y mi amo estuvieron seguros arriba, busqué y fácilmente encontré, entre las llaves de la casa, una que se adaptaba a la cerradura. Lo abrí y vacié todo su contenido en mi delantal, y me lo llevé a mi habitación para examinarlo con comodidad. Aunque lo sospechaba, me sorprendió descubrir que era una voluminosa correspondencia, casi diaria debió de haber sido, de Linton Heathcliff, respuestas a documentos enviados por ella. Las de fecha más antigua eran tímidas y cortas. Gradualmente, sin embargo, se alargaban en extensas cartas de amor, tontas como era natural, debido a la edad del escritor, pero con toques aquí y allá que comprendí se los habían prestado fuentes más experimentadas. Algunas de estas cartas me sorprendieron como compuestos, singulares y raros, de ardor y de zocería. Empezaban con intensos sentimientos y terminaban con una afectada palabrería que podría usar un colegial para una amada imaginaria e incorpórea.
Si éstas satisfacían a Katy, no lo sé, pero a mí me parecían pura hojarasca. Después de dar vuelta a tantas como juzgué necesario, las até con un pañuelo y las puse aparte, volviendo a cerrar el cajón vacío. Según su costumbre, mi joven ama bajó temprano y entró en la cocina. La observé ir a la puerta a la llegada de cierto chaval, y mientras la criada llenaba su cántaro, ella le metía algo en el bolsillo de la chaqueta y sacaba algo también. Di la vuelta por el jardín y me puse al acecho del mensajero, que luchó con energía para defender su encargo. Derramamos la leche, pero conseguí sustraerle la epístola, y amenazándole con serias consecuencias si no se iba derecho a casa, me quedé junto al muro y leí la amorosa composición de Katy. Era más sencilla y más elocuente que las de su primo, muy bonita y muy tonta. Moví la cabeza y entré pensativa en casa. El día era lluvioso, por eso no pudo entretenerse paseando por el parque, y al terminar sus estudios de la mañana acudió al solaz de su cajón. Su padre estaba leyendo en la mesa, y yo deliberadamente busqué trabajo en unos flecos desprendidos de la cortina de la ventana, con mi vista fija en lo que ella hacía. Nunca un pájaro volviendo a su saqueado nido que había dejado rebosante de gorjeadores pequeñuelos expresó más completa desesperación en sus angustiados gritos y revoloteos que ella en un sencillo «oh» y en el cambio que transfiguró su rostro hasta entonces feliz. ¿Qué pasa, cariño? ¿Te has hecho daño? Su tono y expresión le aseguraron que no había sido él el descubridor del escondrijo. «No, papá», dijo sofocada. Elena, ven arriba, no me encuentro bien». Obedecí a su llamada y la acompañé. «Elena, tú las tienes», empezó inmediatamente cayendo de rodillas cuando estuvimos encerradas las dos solas. «Dámelas, no lo haré nunca más. No le digas nada a papá. No se lo has dicho, Elena. Di que no. He sido muy mala, pero no lo haré nunca más». Con gran severidad en mi gesto la hice levantar. «Desde luego, señorita Catalina, parece que ha ido demasiado lejos. Ya puede avergonzarse de ellas. Un bonito manojo de hojarasca es lo que estudia en sus horas de ocio. Ya está bien, tan bueno como para que se imprima. ¿Qué supone que pensará el amo cuando las exhiba delante de él? No se las he enseñado todavía, pero no se va a imaginar que voy a guardar sus ridículos secretos. ¡Qué vergüenza! Y usted ha debido de ser la que ha empezado a escribir tales sinrazones. A él no se le hubiera ocurrido empezar, estoy segura». «No», sollozó Catalina a punto de desesperarse. «Nunca pensé en amarle hasta...» «¿Amarle?», dije, con tanto desprecio como pude poner en esa palabra. «¿Amarle? ¿Ha oído algo semejante? Es como si yo hablo de amar al molinero que viene una vez al año a comprar nuestro grano. Bonito amor, desde luego. Juntando las 2 veces que usted ha visto a Linton en su vida, apenas son 4 horas. Aquí está la infantil hojarasca. Me voy con ello a la biblioteca y veremos qué dice su padre de tal amor». Saltó a sus preciosas epístolas, pero las sujeté por encima de mi cabeza. Se desbordó entonces en frenéticos ruegos para que las quemara o hiciera cualquier cosa antes de mostrarlas, y yo, más inclinada a reírme que a reñirla, porque consideraba aquello como una vanidad juvenil, al fin me ablandé un poco y le pregunté: «Si consiento en quemarlas, ¿me promete de verdad no mandarle ni recibir carta alguna, ni libro? Porque me doy cuenta de que le ha mandado libros, ni rizos de pelo, ni sortijas, ni juguetes». «No nos hemos mandado juguetes», dijo Catalina, superando su orgullo a su vergüenza. «Nada en absoluto entonces, señora mía, o me lo promete o allá voy». «Lo prometo, Elena», gritó ella cogiéndome el vestido. «Ponlas en el fuego. Anda, anda».
Pero cuando procedía a hacer sitio con las tenazas, el sacrificio fue demasiado penoso de soportar y me suplicó que reservara una o dos. «Una o dos, Helena, por el amor de Linton». Desaté el pañuelo y empecé a tirarlas por una esquina. La llama culebreó por la chimenea. «Me quedaré con una, criatura cruel», chilló, metiendo la mano en el fuego y sacando unos fragmentos medio consumidos a riesgo de sus dedos. «Muy bien, yo también me quedaré con algunas para enseñárselas a papá», contesté, volviendo a meter el resto en el lío y dirigiéndome a la puerta. Vació sus ennegrecidos fragmentos en las llamas y me indicó que terminara la inmolación. Se acabó. Removí las cenizas y las enterré bajo una paletada de carbón. Ella, en silencio y con un hondo sentido de persona injuriada, se retiró a su alcoba. Bajé a decirle a mi amo que sus náuseas de indisposición casi habían desaparecido, pero que creía que era mejor que descansara un rato. No comió, pero reapareció a la hora del té con sus ojos enrojecidos y del todo dominada en su aspecto exterior. A la mañana siguiente, contesté la carta por medio de un trozo de papel que decía: «Se ruega al señor Heathcliff no envíe más notas a la señorita Linton, porque no las recibirá». Desde entonces, el pequeño rapaz vino con los bolsillos vacíos. Capítulo 22. Pasó el verano y el principio del otoño. Era ya después de San Miguel, pero la cosecha fue tardía aquel año, y algunos de nuestros campos estaban aún sin segar. El señor Linton y su hija con frecuencia andaban entre los segadores. El día que se cargaron las últimas gavillas, se quedaron hasta el atardecer. Y como la noche era fría y húmeda, mi amo cogió un fuerte catarro que se le agarró tenazmente en los pulmones y le retuvo en casa todo el invierno, casi sin interrupción. La pobre Katy, asustada desde sus infantiles amores, estaba considerablemente más triste y taciturna desde que renunció a ellos. Su padre insistía en que leyera menos e hiciera más ejercicio. Ella ya no tenía su compañía, y consideré un deber suplir su falta lo más posible con la mía, deficiente sustituto porque mis numerosas ocupaciones diurnas no me permitían más que 2 o 3 horas para seguir sus pasos, y mi compañía era obviamente menos apetecible que la de su padre. Una tarde de octubre o principios de noviembre, una fresca tarde de lluvia, cuando el césped y los caminos crujían de humedad y hojas marchitas y el frío cielo azul estaba medio escondido por nubes, oscuras rachas grises que subían rápidamente del oeste y contenían abundante lluvia, pedí a mi joven ama que renunciara a su paseo, porque estaba segura de que tendríamos chaparrones. Ella se negó, y yo de mala gana me puse el abrigo y cogí el paraguas para acompañarla a un paseo hasta el final del parque, un paseo ritual que ella generalmente hacía si estaba deprimida, y era invariablemente cuando el señor Edgar estaba peor que de costumbre, circunstancia no conocida, porque él lo confesara, pero que adivinábamos las dos, ella y yo, por su mayor silencio y la melancolía de su rostro. La niña caminaba triste, no había corridas ni saltos ahora, aunque el viento frío podía muy bien haberla tentado a hacer una carrera. Yo a menudo la miraba de soslayo, y veía que levantaba la mano y se quitaba algo de la mejilla. Miré por allí para ver si encontraba medio de apartar sus pensamientos. A un lado del camino se levantaba una alta y áspera ladera, en donde avellanos y robles achaparrados con sus raíces medio descubiertas apenas se sostenían. La tierra era demasiado blanda para estos, y los vientos fuertes habían dejado algunos casi horizontales. En verano se divertía la niña en trepar por esos troncos, se sentaba en las ramas y se mecía 20 pies por encima del suelo. Y yo, contenta por su agilidad y su ligero e infantil espíritu, consideraba oportuno reñirla cada vez que la veía en tal elevada situación.
de manera que ella se daba cuenta que no era necesario bajar. Desde la comida hasta el té, ella podía estar en su cuna mecida por la brisa sin hacer nada, solo cantando viejas canciones de mi repertorio, u observar a sus vecinos los pájaros alimentar a sus pequeños o incitarles a volar, o acurrucada con los párpados cerrados, medio pensando, medio soñando, más feliz de lo que las palabras pueden expresar. «Mire», exclamé señalando un hueco de las raíces de un árbol retorcido. «El invierno todavía no ha llegado. Allí hay una florecita, allí lejos, el último capullo de la multitud de campanillas que cubrían esos bancos de hierba en julio como una neblina morada. ¿Quiere usted trepar y cogerla para enseñársela a su papá?» Katy miró un largo rato a la solitaria flor que temblaba en su cobijo de tierra y dijo al fin: «No, no la voy a tocar. Qué melancólica está, ¿no es cierto, Elena?» «Sí, casi tan exánime y tan débil como usted. Sus mejillas están sin sangre. Cojámonos de las manos y corramos. Está tan floja que me atrevo a decir que yo iré al mismo paso que usted». «No», dijo, y continuó andando lentamente, parándose a ratos para meditar sobre un puñado de musgo o una mata de hierba descolorida, o un hongo que extendía su brillante color naranja entre montones de pardo follaje, y de cuando en cuando su mano se iba hacia su rostro que apartaba. «Catalina, ¿por qué llora, cariño?», pregunté acercándome y poniendo mi brazo sobre su hombro. «No debe llorar porque su padre tiene un enfriamiento. Tiene que dar gracias de que no sea nada peor». Ya no detuvo más las lágrimas. Los sollozos ahogaban su aliento. «Será algo peor. ¿Y qué haré cuando papá y tú me dejen y me quede sola? No puedo olvidar tus palabras, Elena. Están siempre en mis oídos. ¿Cómo cambiará la vida? Qué triste será el mundo cuando papá y tú hayan muerto». «Nadie puede decir si no será usted la que muera antes. Es un error anticipar la desgracia. Esperemos que pasarán años y años antes de que uno de nosotros muera. El amo es joven y yo soy fuerte. Apenas tengo 45 años. Mi madre vivió hasta los 80, una señora de gran vitalidad hasta el final. Y supongamos que el señor Linton vive hasta los 60. Esto sería más años de lo que usted tiene ahora. ¿No sería una locura lamentar una desgracia con 20 años de anticipación?» «Pero la tía Isabela era más joven que papá», observó levantando sus ojos con la tímida esperanza de encontrar más consuelo. «La tía Isabela no tenía ni a usted ni a mí para cuidarla. No era tan feliz como el amo. No tenía para qué vivir. Lo que usted tiene que hacer es atender bien a su padre y alegrarle mostrándose alegre, y evitar darle cualquier preocupación en ningún aspecto. Recuerde esto, Katy. Yo no le voy a ocultar que podría usted matarle, si fuera violenta e insensata y acariciara un loco, fantástico afecto por el hijo de una persona que se alegraría de verle a él en la tumba, y permitirle descubrir que a usted le disgusta una separación que él ha juzgado necesario imponer. A mí no me disgusta nada en el mundo más que la enfermedad de papá. No me preocupa nada que no sea él, y nunca, 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 mientras esté en mis cabales, haré o diré una palabra que le moleste. Le quiero más que a mí misma, Elena. Lo sé por esto. Todas las noches rezo para que yo le sobreviva, porque prefiero estar triste yo a que lo esté él. Esto prueba que le quiero más que a mí misma». «Buenas palabras, pero los hechos deben probarlas. Recuerde, cuando esté bien, que no debe olvidar las promesas hechas en momentos de temor». Mientras hablábamos, nos acercábamos a una puerta que daba al camino, y mi Catalina, alegre ahora por un rayo de sol, trepó y se sentó en lo alto de una tapia,
alcanzando a coger unos escaramujos escarlata que maduraban en lo alto de las ramas de los arbustos de rosas silvestres que daban sombra al lado del camino. Los frutos de más abajo habían desaparecido, pero los de arriba solo los pájaros podían tocarlos, excepto si se estaba en la actual postura de Catalina. Al estirarse para alcanzarlos se le cayó el sombrero, y como la puerta estaba cerrada, propuso bajar por el muro para recuperarlo. Le advertí que tuviera cuidado, no fuera a caerse, pero con gran agilidad desapareció. La vuelta no era tan fácil. Las piedras eran lisas y estaban bien unidas con cemento, y ni las ramas de los rosales ni las de las zarzamoras ofrecían suficiente resistencia para subir. Y yo, como una tonta, no me di cuenta hasta que no la oí reír y exclamar: «Elena, tendrás que ir a buscar la llave. Si no, tendré que dar la vuelta hasta la garita del portero. No puedo escalar el muro por este lado». «Espere donde está», contesté. «Tengo mi manojo de llaves en el bolsillo. Quizá pueda abrirla. Si no, iré». Catalina se divertía danzando de un lado a otro de la puerta, mientras yo probaba las llaves grandes una a una. Probé la última y ninguna servía. Así que, repitiendo mi deseo de que se quedara allí, estaba ya a punto de correr a casa lo más deprisa posible, cuando un ruido que se acercaba me detuvo. Era el trote de un caballo. La danza de Katy paró, y el caballo también. «¿Quién es?», murmuré. «Elena, quisiera que pudieras abrir la puerta», susurró mi compañera con ansiedad. Señorita Linton», dijo una voz profunda, la del jinete. «Cuánto me alegro de encontrarla. No tenga prisa en entrar, porque tengo que pedirle y obtener una explicación». «Yo no hablaré con usted, señor Heathcliff. Papá dice que es usted malo, y que nos aborrece a él y a mí, y Elena dice lo mismo». «Esto no hace al caso», dijo Heathcliff, pues era él. «Yo no aborrezco a mi hijo, supongo, y es con referencia a él por lo que pido su atención. Sí, tiene usted motivos de sonrojarse. Hace 2 o 3 meses no tenía usted la costumbre de escribir a Linton, jugando al amor, ¿eh? Los dos merecen azotes por eso. Usted especialmente, que es la mayor y la menos delicada, según parece. Tengo sus cartas, y si se me pone impertinente se las mando a su padre. Me imagino que se cansó usted de la diversión y la dejó, ¿no es cierto? Y con ello dejó a Linton en una ciénaga de desesperación. Él estaba enamorado en serio, realmente, tan cierto como que estoy vivo. Él está muriendo por usted, destrozando su corazón por su inconstancia, pero no en forma figurada, sino en realidad. Aunque Hareton se ha burlado de él sin cesar durante 6 semanas y yo he tomado las más serias medidas intentando asustarle por su idiotez, cada día está peor, y estará bajo tierra antes del verano, a no ser que usted le recupere». «¿Cómo puede usted mentir tan descaradamente a la pobre criatura?», dije desde dentro. «Por favor, siga su camino. ¿Cómo puede inventar deliberadamente mentiras tan bellacas? Señorita Katy, voy a romper el cerrojo con una piedra. No se crea esas viles bobadas. Puede darse cuenta por usted misma de que es imposible que una persona se muera de amor por un extraño». «No sabía que había escuchas», murmuró el descubierto villano. «Digna señora Dean, te quiero mucho, pero no me gusta tu doblez», añadió en voz alta. «¿Cómo puedes mentir tan descaradamente afirmando que odio a la pobre niña e inventar historias de miedo para aterrorizarla y apartarla de mi casa? Catalina Linton. El solo nombre me enardece. Mi bonita niña, yo estaré fuera de casa esta semana. Vaya y verá que le he dicho la verdad. Sea buena,
Imagínese a su padre en mi lugar y a Linton en el suyo, y piense cómo valoraría a su despreocupado amante si él se negase a dar un paso para consolarle cuando su padre, él mismo, se lo pide. No caiga por pura estupidez en el mismo error. Juro por mi salvación que se va a la tumba y solo usted puede salvarle. El cerrojo cedió y salí. Juro que Linton se está muriendo, repitió con dureza. El dolor y la desilusión aceleran su muerte. Nelly, si no quieres dejarla ir a ella, ve tú misma. Yo no volveré hasta dentro de una semana, y creo que tu amo apenas se opondría a que visitara a su primo. Vamos, dije, cogiendo a Catalina por el brazo y medio forzándola a que entrara. Ella se demoraba y miraba con ojos inquietos las facciones de su interlocutor, demasiado serio para expresar su íntimo engaño. Acercó su caballo e inclinándose dijo: Le confieso, señorita Catalina, que tengo poca paciencia con Linton y Hareton y José aún menos. Le confieso que está en desagradable compañía. Anhela amabilidad tanto como amor. Una palabra cariñosa suya sería la mejor medicina. No haga caso de las crueles precauciones de la señora Dean e ingénieselas para verle. Él sueña con usted día y noche, y no puedo convencerle de que usted no le odia, puesto que ni le escribe ni va a verle. Cerré la puerta y rodé una piedra para ayudar a la desprendida cerradura a sostenerla. Abrí el paraguas, atraje a mi niña debajo de él porque la lluvia empezaba a penetrar por las quejumbrosas ramas de los árboles y nos advertía que nos diéramos prisa. Nuestra ligereza en dirigirnos a casa evitó comentarios sobre el encuentro con Heathcliff, pero yo adiviné instintivamente que el corazón de Catalina estaba ahora velado con doble oscuridad. Su rostro estaba triste. No parecía el suyo. Evidentemente consideraba cierto lo que acababa de oír, sílaba a sílaba. El amo se había retirado a descansar antes de que llegáramos. Katy fue a su habitación a preguntar cómo estaba. Se había dormido. Volvió y me pidió que me sentara con ella en la biblioteca. Tomamos el té juntas. Luego se tumbó en la alfombra y me dijo que no hablara porque estaba cansada. Cogí un libro y fingí leer. En cuanto me creyó absorta en mi ocupación, empezó su silencioso llanto. Parecía ser por entonces su entretenimiento favorito. La dejé que disfrutara de él un rato. Luego reprobé, denigrándolas y ridiculizándolas, todas las afirmaciones de Heathcliff referentes a su hijo, como si estuviera segura de que ella coincidía conmigo. Pero ¡ay! Nunca tuve la habilidad de contraatacar el efecto que su relato había producido, el que él se proponía. Tendrás razón, Elena, pero yo no estaré tranquila hasta que lo sepa. Tengo que decirle a Linton que no es culpa mía el que yo no le escriba, y convencerle de que no cambiaré. ¿De qué servían el enfado y las protestas contra su necia credulidad? Nos separamos aquella noche enfadadas. Pero al día siguiente me vi camino de Cumbres Borrascosas al lado del caballito de mi testaruda ama. No pude soportar ver su tristeza, su rostro pálido, desanimado, con los ojos hinchados, y cedí con la vaga esperanza de que el mismo Linton demostrara, por la acogida que nos hiciera, lo poco fundada en hechos que estaba la historia. Capítulo 23. La noche lluviosa trajo una mañana de bruma, mitad helada y mitad llovizna, y arroyos temporales gorgoteando sobre las alturas cruzaban nuestro camino. Mis pies estaban mojados del todo. Estaba enfadada y deprimida. El humor más a propósito para que resultasen estas cosas bien desagradables. Entramos en la casa por la cocina, para asegurarme de que Heathcliff estuviera ausente, pues tenía poca fe en su afirmación.
José parecía estar sentado en una especie de elíseo, solo junto al crepitante fuego, un gran vaso de cerveza junto a él cubierto de enormes pedazos de torta de avena tostada, y su pipa negra y corta en la boca. Catalina corrió al hogar a calentarse. Pregunté si el amo estaba en casa. Mi pregunta quedó mucho rato sin contestar, por lo que creí que el viejo se había vuelto sordo, y la repetí más alto. No, gruñó, o más bien roncó por la nariz. No, ya puedes volverte por donde has venido. José, llamó una voz quejumbrosa al mismo tiempo que yo hablaba desde la habitación interior. ¿Cuántas veces tengo que llamarte? Ahora ya no hay más que unas pocas brasas. Ven enseguida. Vigorosas chupadas y una resuelta mirada al fuego declaraban que no tenía oídos para esta llamada. Al ama de llaves y a Hareton no se les veía. Ella probablemente se habría ido a un recado y el otro al trabajo. Conocimos la voz de Linton y entramos. «Así te mueras de frío en una buhardilla», dijo el chico, confundiendo nuestros pasos con los de su negligente criado. Se detuvo al notar su error. Su prima corrió hacia él. «¿Es usted, señorita Linton?», dijo, levantando la cabeza del brazo del gran sillón en el que estaba apoyado. «No, no me bese, me ahoga. Pobre de mí. Papá dijo que usted vendría», continuó después de recuperarse un poco del abrazo de Catalina, mientras ella permanecía de pie con aire compungido. «¿Quiere cerrar la puerta, por favor? La ha dejado abierta. Esas detestables criaturas no quieren traer carbón para el fuego. Hace tanto frío». Removí la escoria y yo misma fui a buscar un cubo de carbón. El inválido se quejó de que le llenaba de cenizas. Tenía una tos pesada y su aspecto era febril y de enfermo. Por eso no le regañé por su mal humor. «Bien, Linton», murmuró Catalina cuando se le desarrugó la frente. «¿Estás contento de verme? ¿Puedo hacer algo por ti?» «¿Por qué no vino antes? Si hubiera venido en lugar de escribir. Me cansaba mucho escribir esas cartas tan largas. Hubiera preferido hablar con usted». «Ahora no puedo hablar, ni nada. Me pregunto dónde está Zillah. ¿Quiere, refiriéndose a mí, ir a la cocina y mirar?» No me había dado las gracias por mi otro servicio, y no tenía ganas de ir de acá para allá a sus órdenes, y repliqué: «No hay nadie, excepto José». «Quiero beber», dijo frenético, dándose la vuelta. «Zillah está constantemente correteando por Gimmerton desde que papá se marchó. Es horrible. Tengo que bajar aquí porque han resuelto no oírme desde arriba». «¿Es su padre atento con usted, señor Heathcliff?», pregunté, dándome cuenta de que Catalina se detenía en sus demostraciones amistosas. «¿Atento? Hace por lo menos que ellos lo sean un poco más malvados. Sabe usted, señorita Linton, ese bruto de Hareton se ríe de mí. Le odio. Desde luego les odio a todos. Son seres odiosos». Catalina empezó a buscar para traerle agua. Descubrió una jarra en el aparador, llenó un vaso y se lo trajo. Le pidió que añadiera una cucharada de vino de una botella que estaba sobre la mesa. Después de tragar un poco, pareció más tranquilo, y le dijo que era muy amable. «¿Estás contento de verme?», insistió, reiterando su primera pregunta, y contenta al ver en él el débil alborear de una sonrisa. «Sí, lo estoy. Es algo nuevo oír una voz como la suya. Me irritaba que usted no viniera, y papá juraba que era culpa mía. Me llamaba criatura despreciable, rastrera e inútil, y decía que usted me despreciaba, y que si él hubiera estado en mi lugar sería ya más el amo de la granja que su padre. Pero usted no me desprecia, ¿verdad, señorita?» «Quisiera que me llamaras Catalina o Katy», interrumpió la joven. «Despreciarte, no. Después de papá y Elena, te quiero a ti más que a nadie en el mundo.
pero al señor Heathcliff no le quiero, y no me atreveré a venir cuando él vuelva. ¿Estará muchos días fuera? No muchos, pero él va a los páramos con frecuencia, desde que empieza la temporada de caza, y podrías en su ausencia pasar 1 hora o 2 conmigo. Anda, di que sí. Yo creo que no seré melindroso contigo. Tú no me provocarás y estarás siempre dispuesta a ayudarme, ¿verdad? Sí, dijo Catalina acariciando su cabello largo y suave. Si pudiera obtener el permiso de papá, pasaría la mitad del tiempo contigo. Querido Linton, quisiera que fueras mi hermano. ¿Me querrías entonces tanto como a tu padre?, observó Linton un poco más alegre. Papá dice que si fueras mi mujer me amarías más que a él y que a nadie en el mundo. Me gustaría que lo fueras. No, yo nunca amaré a nadie más que a papá, contestó seria. La gente odia a veces a sus mujeres, pero nunca a sus hermanas o hermanos. Si tú lo fueras, vivirías con nosotros y papá te querría a ti tanto como a mí. Linton negó que la gente odiara a sus mujeres, pero Katy afirmó que sí, y que por lo que ella sabía, puso como ejemplo la aversión de su padre por la tía Isabela. Intenté detener su insolente lengua sin conseguirlo, hasta que lo soltó todo. El joven Heathcliff, muy irritado, aseguró que el relato era falso. «Papá me lo dijo, y él no dice mentiras», contestó ella con descaro. «Mi papá desprecia al tuyo y le llama cobarde y tonto». «Y el tuyo es un malvado, y tú eres muy malo por atreverte a repetir lo que él dice. Ha de ser muy malvado al tener que dejarle tía Isabela como hizo». «No le dejó, no me vas a contradecir». «Sí le dejó». «Bien, te voy a decir una cosa. Tu madre odiaba a tu padre. ¿Qué te parece?» «Oh», exclamó Catalina demasiado enojada para continuar. «Y amaba al mío». «Mentiroso, te odio», gritó jadeante y su cara enrojeció de ira. «Sí, le amaba, dijo Linton hundiéndose en el fondo de su sillón y echando atrás la cabeza para disfrutar de la agitación de su contrincante, que estaba de pie detrás. «Silencio, Linton Heathcliff», dije. «Me figuro que esta es la historia de su padre». «No lo es, y cállese la boca», contestó. «Sí le amaba Catalina, le amaba». Katy, fuera de sí, dio un fuerte empujón a la silla e hizo caer a Linton contra un brazo, e inmediatamente le atacó una tos sofocante que puso fin a su triunfo. Le duró tanto que yo misma me asusté. En cuanto a su prima, se puso a llorar con toda su alma, horrorizada por el daño que había hecho, aunque no lo dijo. Le sujeté hasta que el ataque se pasó. Entonces me apartó y apoyó su cabeza en silencio. Catalina acalló sus lamentos también, y se sentó junto a él mirando solemnemente al fuego. «¿Cómo se encuentra?», pregunté a los 10 minutos. «Quisiera que ella se encontrara como yo». «Criatura rencorosa y cruel. Hareton nunca me toca, nunca me ha pegado en su vida. Hoy estaba mejor y mira». Su voz se quebró en un gemido. «Yo no te he pegado», murmuró Catalina mordiéndose los labios para evitar otra explosión de su ira. Él suspiró y gimió como si sufriera un gran dolor. Continuó así 1/4 de hora con el propósito de entristecer a su prima. Por lo visto, porque cada vez que la sorprendía reprimiendo un sollozo, reanudaba el dolor y patetismo en las inflexiones de su voz. «Siento haberte hecho daño, Linton», dijo al fin sin poder soportar aquel tormento. «A mí no me hubiera hecho daño un empujoncito así. Por eso no tenía idea de que a ti te lo iba a hacer. No te has lastimado mucho, ¿verdad? Contéstame, háblame». «No te puedo hablar. Me has hecho tanto daño que voy a estar toda la noche despierto, ahogado por esta tos. Si tú la tuvieras, sabrías lo que es.
Tú dormirás tranquilamente mientras yo sufro sin nadie a mi lado. Me pregunto si te gustaría pasar estas noches tan horribles. Y empezó con grandes gemidos de lástima que se tenía a sí mismo. Puesto que tiene la costumbre de pasar malas noches, no será la señorita la que perturbe su tranquilidad. Sería lo mismo si no hubiera venido. Sin embargo, no le va a molestar de nuevo, y quizás esté más sosegado cuando ella se vaya. ¿Me voy?, preguntó Catalina tristemente, inclinándose hacia él. ¿Quieres que me vaya, Linton? No puedes cambiar lo que has hecho, replicó malhumorado, apartándose de ella. A no ser que lo cambies para peor, molestándome hasta que me entre fiebre. Bien, ¿me voy? Déjame en paz por lo menos, no puedo soportar tu charla. Ella se demoró un rato, bien fastidioso, resistiéndose a mi insistencia para partir, pero como él ni levantaba la cabeza ni hablaba, se dirigió a la puerta y yo la seguí. Un chillido nos hizo volver. Linton se había deslizado desde su asiento hasta la piedra del hogar, y allí estaba, retorciéndose por pura perversidad de niño apestosamente consentido, dispuesto a ser tan molesto e insoportable como fuera capaz. Al momento, por su conducta, calibré su carácter, y vi enseguida que sería una locura intentar darle gusto. No así mi compañera, que volvió aterrorizada. De rodillas, lloró y con súplicas trató de consolarle hasta que quedó tranquilo, porque le faltó el aliento, no por pesar de haberla atormentado. Le pondré en el escaño, dije, así podrá retorcerse a su gusto. No podemos quedarnos para contemplarle. Espero, Katy, que esté usted satisfecha y que vea que no es usted la persona indicada para hacerle bien y que su estado de salud no es producido por el cariño que le tiene. Ea, pues, aquí está, vámonos. Tan pronto como él se dé cuenta de que no hay nadie para atender a sus insensateces, estará contento de quedarse tranquilo. Ella le colocó una almohada bajo la cabeza y le ofreció agua. Rechazó la última y se movió intranquilo sobre la primera, como si fuera una piedra o un trozo de leña. Intentó ponerle más cómodo. No puedo con esta, no es bastante alta. Catalina trajo otra y la puso encima de la primera. Es demasiado alta, murmuró la insoportable criatura. ¿Cómo tengo que arreglarlo, pues?, preguntó impaciente. Se acercó mucho a ella, y como estaba medio arrodillada junto al escaño, convirtió el hombro de la niña en su apoyo. No, eso no. Conténtese con la almohada, señor Heathcliff. La señorita ha perdido ya demasiado tiempo con usted, y no podemos quedarnos ni 5 minutos más. Sí podemos. Ahora es bueno y tiene paciencia. Está empezando a pensar que yo estaré mucho más triste que él esta noche, si creo que está peor por mi visita, y entonces no me atreveré a venir más. Di la verdad, Linton, porque no he de venir si te he hecho daño. Tienes que venir a curarme. Tienes que venir porque me has hecho daño. Tú sabes que me has hecho mucho. No estaba enfermo cuando tú viniste como estoy ahora, ¿sí o no? Pero tú te has puesto enfermo a fuerza de llorar y de encolerizarte. Yo no lo hice. Sin embargo, seremos amigos ahora. Tú me necesitas. ¿Desearás de verdad verme alguna vez? Ya te dije que sí, replicó impaciente. Siéntate en el escaño y deja que me apoye en tus rodillas. Esto es lo que mamá acostumbraba a hacer tardes enteras. Siéntate quieta y no hables. Puedes cantar una canción, si sabes cantar, o recitar una de esas baladas largas, bonitas e interesantes, una de esas que tú prometiste enseñarme, o un cuento, pero prefiero una balada. Empieza. Catalina le recitó la más larga que recordaba. Este quehacer les agradó a los dos mucho. Linton quiso otra, y después de esa, otra, a pesar de mis enérgicas negativas.
y así continuaron hasta que el reloj dio las 12 y oímos en el patio a Hareton que volvía a comer. «¿Y mañana, Catalina? ¿Vendrás mañana?», le dijo el joven, cogiéndola por el vestido, mientras ella se levantaba poco diligente. «No», contesté yo, «ni pasado mañana tampoco». Ella, sin embargo, le dio evidentemente otra respuesta, porque su frente se despejó cuando la prima agachada le dijo algo al oído. «No irá usted mañana», dije cuando estuvimos fuera de la casa. «No soñará con ello». Sonrió. «Ya me cuidaré yo bien. Mandaré reparar aquel cerrojo y no puede escapar por ninguna parte más». «Puedo saltar el muro», dijo riendo. «La granja no es una cárcel, y tú no eres mi carcelero. Además, tengo ya casi 17 años. Soy una mujer, y estoy segura de que Linton se recuperará rápidamente si me tiene para cuidarle. Soy mayor que él, ya sabes, y más sensata, menos infantil, ¿no es cierto? Y pronto hará lo que yo le diga con ligeros mimos. Es un niño encantador cuando es bueno. Yo haría un juguete de él si fuera mío. No pelearíamos nunca, seguro, cuando nos hubiéramos acostumbrado el uno al otro. ¿A ti no te gusta, Elena?» «¿Gustarme? Esa piltrafa de mal genio, enclenque engendro que luchó por llegar a la adolescencia. Por fortuna, como pronosticó su padre, no llegará a los 20, y dudo que vea la primavera. Poco perderá la familia cuando sea que desaparezca, y la suerte que tuvimos fue que se lo llevara su padre. Cuanto mejor se le tratara, más fastidioso y egoísta sería. Me alegro de que no haya posibilidad de que usted le tenga por marido». Mi compañera se enfadó al oír estas palabras. Hablar de su muerte con tan poca seriedad hería sus sentimientos. «Es más joven que yo», contestó después de una prolongada pausa de meditación. «Y debiera vivir más, y vivirá. Tiene que vivir tanto como yo. Está tan fuerte ahora como cuando llegó al norte. Estoy segura de esto. Es solo el frío lo que le enferma, lo mismo que a papá. Tú dices que papá mejorará. ¿Y él por qué no?» «Bien, bien. Después de todo no tenemos por qué preocuparnos. Pero escuche y considere que mantendré mi palabra. Si intenta volver a Cumbres Borrascosas, conmigo o sin mí, informaré al señor Linton, y a no ser que él lo permita, la amistad con su primo no será reanudada». «Ya está reanudada», dijo Catalina con aire mohíno. «Pues no debe continuar». «Veremos», fue su respuesta, y partió al galope dejándome atrás en mi fatiga. Las dos llegamos a casa antes de la hora de comer. Mi amo supuso que habíamos estado de paseo por el parque, y por lo tanto no pidió explicaciones por nuestra ausencia. En cuanto entré, me apresuré a cambiarme las medias y los zapatos, que estaban empapados, pero el daño ya estaba hecho por estar tanto rato en las cumbres. Al día siguiente estaba en cama, y durante 3 semanas estuve incapacitada de atender a mis quehaceres, calamidad que no había experimentado antes de entonces, y justo es decirlo, tampoco después. Mi joven ama se portó como un ángel en venir a cuidarme y alegrar mi soledad. La reclusión me deprimió mucho. Es un aburrimiento para una persona activa, pero pocos tienen menos motivos de queja que yo. En cuanto Catalina dejaba la habitación de su padre, ya estaba al lado de mi cama. Dividía su tiempo entre nosotros dos. Ninguna aversión le usurpaba ni un minuto. Descuidaba sus comidas, sus estudios y sus juegos, y era la enfermera más cariñosa que nunca vi. Debía tener muy buen corazón, cuando amando tanto a su padre se dedicaba de ese modo a mí. He dicho que su tiempo lo dividía entre nosotros, pero el amo se retiraba temprano, y yo generalmente no necesitaba nada después de las 6, así la tarde era suya. Pobre criatura. Yo nunca me preocupé qué hacía consigo misma después del té, aunque con frecuencia, cuando entraba a darme las buenas noches, notaba un color fresco en sus mejillas y rosados sus finos dedos.
En lugar de pensar que este color se lo prestaba una carrera a caballo a través del frío páramo, le echaba las culpas al ardiente fuego de la biblioteca. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí el fragmento de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, dejen su like y suscríbanse al canal. Y antes de que pasemos a los comentarios, les quería decir que tendré que borrar algunos de los videos del canal para ver si así puedo solucionar esta cuestión de YouTube, específicamente los videos relacionados a la obra de Agatha Christie, de Haruki Murakami y de James Redfield. Les dejaré algunos días antes de borrarlos, así que si no los han escuchado, los invito a hacerlo. Todas las obras de estos autores son muy buenas, la verdad, así que pueden checarlos en mis listas de reproducción. Los dejaré alrededor de 5 días más para que puedan ir y pues disfrutar de una novela agradable. Bueno, ahora sí, pasando a lo que leímos en este fragmento, comenzamos esta tanda de capítulos con Linton yendo a Cumbres Borrascosas. Solo aceptó ir con engaños y promesas de que sería poco tiempo el que estaría en Cumbres y que Katy y Edgar lo visitarían. Obviamente eso no era cierto. Linton partía hacia su nueva jaula, medio adormilado y a regañadientes. Le esperaban muchas incomodidades y peligros. Ya les decía yo al final del video anterior lo complicado que podría ser para él ir a Cumbres, más que nada por el ambiente reinante del lugar y sus habitantes. El mayor peligro, por supuesto, era su padre, que, como vimos a lo largo de la historia, prefería no tener mucho contacto con él, por el riesgo de desatar su violencia. Su constitución física no ayudaba para que Linton se adaptara a su nueva familia. Todos evitaban servirle y ayudarlo, porque es no solo un chico enfermizo, sino también muy exigente y demandante. Cuando Heathcliff está en casa, los criados están un poco más dispuestos a prodigarle los cuidados al chico. Claro que es más por miedo al amo que por preocupación por Linton, pero cuando Heathcliff no está, todos ignoran a Linton, como lo vimos en este último capítulo. No hay duda de que su estado de salud es una desventaja, pero creo que también con el tiempo se volvió una forma de obtener ganancias secundarias. Lo podemos notar al final de estos capítulos cuando Katy lo va a visitar. Es como si en cierto momento su mala salud se hubiera vuelto su manera de defenderse y de vincularse con los demás. Casi pareciera que siempre quiere estar enfermo, porque así tiene aseguradas las atenciones de alguien. La demanda infantil de Linton nunca fue frustrada por su madre. Isabella pasaba todo el día con él, cuidándolo y consintiéndolo, quizás por culpa de no haberle dado un buen padre o por el miedo a que en cualquier momento Heathcliff los fuera a buscar. No podemos saber cuáles eran las motivaciones de Isabella para esos cuidados exacerbados, y estos cuidados volvieron a Linton incapaz de creer que puede mejorar su salud. Se instaló en ese papel de enfermizo y parasitario, desde el cual se vuelve comodino y demandante con quienes lo rodean. Quizás era esa su mejor opción para poder sobrevivir en Cumbres, pero a la vez eso le impide acceder a más experiencias. Llega a conectar con Katy, por ejemplo, cuando ambos se burlan de Harton, pero luego cuando ésta vuelve a visitarlo la hace sentir culpable, como para asegurar que ella vuelva a verlo, aunque sea por una deuda emocional. Ese chantaje recuerda un poco a lo que hacía Catalina con Edgar Linton. Recordemos cómo se victimizaba y empeoraba su estado físico y mental a propósito, para de esa manera hacer sentir culpables a los demás y que no le reprocharan nada. Otra cosa que ha mantenido a Linton medianamente cómodo en Cumbres es el plan de su padre. Heathcliff quiere que su hijo se case con Katy, y según entiendo, hacer crecer su patrimonio con la propiedad de la granja de los tordos.
Me llama la atención cómo Heathcliff le cuenta su plan a Nellie. Le dice que quiere monopolizar el cariño del niño. Es una frase peculiar, una forma de tener control sobre él, similar a lo que hizo con Hareton. Recordemos cuando Hindley estaba vivo, Heathcliff ponía al chico en contra de su padre. De esa forma, Hareton lo idealizó, se alió con él y se volvió fiel a éste en todo sentido. Y aun cuando las cosas cambiaron en casa, ya que ahora el privilegiado, entre comillas, es Linton, Hareton sigue sin querer rebelarse o hacer algo más con su vida. Seguramente esto también es consecuencia de haberse mantenido tanto tiempo ignorante de su potencial y orgulloso de su brutalidad. Son interesantes los contrastes. Por un lado tenemos a Linton, que está preocupado por sí mismo, que fantasea y hace realidad que cualquier pequeño cambio en su burbuja lo desmejore o enferme. Por otro lado, Hareton no se preocupa por sí mismo, no tiene aspiraciones, soporta jornadas largas de trabajo, reproches, con el único pago de un techo y comida. Es tratado como criado, ignorando que la casa en la que sirve pudo haber sido suya. Linton de débil constitución, Hareton fuerte y bien formado, Linton inteligente y refinado, Hareton ignorante y burdo, Linton mimado y con un espíritu débil, Hareton curtido y con un espíritu noble. Creo que en realidad este tipo de contrastes están a lo largo de toda la obra. Antes era lo mismo, por ejemplo, entre Edgar Linton y Heathcliff. Hay un contraste incluso en Catalina. Por un lado está la Catalina salvaje y libre, y por otro la refinada y conservadora. Esto quizá nos habla un poco de la manera en que la autora podía percibir su mundo. Tal vez esto lo sepamos al final del libro cuando leamos su biografía. Y no es que estos contrastes estén mal, pero creo que cada vez se vuelven más marcados en la narración. Por otro lado, Katy ha tenido una gran evolución en estos capítulos, ha crecido, ha cumplido 17 años. Aun cuando ha sido muy consentida con su padre, ella sí tiene hambre de salir de su zona de confort y conocer el mundo. Pareciera que se siente presa estando en casa. Es entendible que al enterarse de que Linton vive muy cerca de ella, le surja el deseo de conectar con él. Nellie dice en una parte del texto que las cartas que se escriben son reflejo de un enamoramiento juvenil y superficial, o algo por el estilo. Y en parte sí, pero si nos ponemos a pensar en la soledad de ambos chicos, pero ahora centrándonos un poco más en Katy, es natural y también lógico que ella se enamore de Linton, pues es la única persona de su edad con la que puede convivir. Y hasta eso queda entre comillas porque no los dejan verse, pues es el único chico al que conoce básicamente, exceptuando a Hareton, claro, que ya es mayor que ella. Nellie ve como un capricho más esas cartas clandestinas, pero a la vez las concibe como un riesgo para su amo y la familia Linton. Por lo cual se vuelve algo invasiva con Katy, le quita sus cartas y las quema. Katy, cuando al fin puede visitar a Linton, se muestra muy dispuesta a cuidarlo y ayudarlo, pero este se porta muy engreído, pareciera que las cartas que le escribió nunca hubieran existido. Por lo mismo, Katy se molesta y lo empuja. Linton cae aparatosamente y sufre un ataque de tos. Tanto Katy como Nellie se asustan y la chica se siente culpable. Posterior a eso, su padre seguía enfermo y Nellie también tuvo que guardar reposo. Nuestra narradora nos cuenta que la chica se encargaba de cuidarlos, que era una excelente enfermera, pero que por las tardes tenía tiempo libre. Nos podemos imaginar un poco lo que pasaría en esos tiempos libres. Creo que esto nos lleva a otro patrón que también se repite en el libro en distintos personajes y tiene que ver con las prohibiciones y el confinamiento. Por ejemplo, a Heathcliff se le prohibía de niño hacer muchas cosas, se le quitaban privilegios, más cuando Hindley tomó el mando de la casa. Y Heathcliff toleraba esto porque estaba con Katy, con Catalina,
pero en cuanto escuchó que ésta no se casaría nunca con él, se libró de sus ataduras y se fue, de manera impulsiva, en un acting out. A Catalina también se le prohibían varias cosas, como por ejemplo ver a Heathcliff estando ya casada con Edgar, lo cual provocó que las cosas estallaran en ese triángulo amoroso. A Isabela se le prohibió hablar o escuchar a Heathcliff, y eso la movió a fugarse con él, igual de una manera muy impulsiva, infantil incluso. Me pregunto si a Katy también tantas prohibiciones le harán hacer algo impulsivo. ¿Ustedes qué piensan? Creo que también este es otro aspecto muy presente en la obra, la opresión, la pelea entre familias, entre clases sociales. Ya sabemos que Katy terminará en cumbres borrascosas, por lo que leímos en el primer capítulo del libro, y si no recuerdo mal creo que también es nuera de Heathcliff, pero el cómo habrá pasado eso específicamente aún no lo sabemos. Supongo que falta muy poco para averiguarlo, así que sigan atentos. Por hoy vamos a dejar por acá. Les recuerdo que si no han escuchado las obras mencionadas al principio de los comentarios, lo hagan lo más pronto posible porque las borraré en unos días. Gracias a todos por el apoyo, de nuevo gracias a los que se preocuparon por el destino del canal, por lo que estaba pasando o sigue pasando. Pero bueno, ahora no hay mucho que hacer más que borrar esos videos. Gracias por el apoyo y a escuchar hasta el final. Para mí ha sido un placer leerles como siempre. Nos vemos.